Buenos días, bienvenidos a El Mundo, Economía y Negocios, un programa donde le llevaremos la economía y las finanzas hasta su propia casa. Aquí usted sabrá cómo los grandes y pequeños temas afectan su vida diaria, su día a día, aunque hasta ahora tal vez no se haya dado cuenta. En los últimos días, el tema de la salud del presidente Hugo Chávez ha mantenido el país en vilo. Esto también ha tenido un reflejo importante en la economía, particularmente en el tema de la deuda externa e interna del país. Buena parte de esta deuda está representada en bonos, títulos, papeles que circulan en los mercados financieros internacionales y nacionales a través del Banco Central en el sistema SITME. Lo que ha ocurrido, paradójicamente, es que el valor de estos papeles, su cotización, se ha mejorado, mientras ha disminuido moderadamente el riesgo país, que es una medida, una penalización que aplican los mercados internacionales a los papeles venezolanos. El economista Asdrúbal Oliveros explicará un poco qué es lo que está ocurriendo con el riesgo país y su vinculación con la situación del presidente Hugo Chávez. Bueno, el riesgo país es una medida que intenta, como su nombre lo indica, tratar de, digamos, medir un poco la diferencia entre lo que es o el costo que significa hacer negocios en Venezuela comparado con países, digamos, que son emblemas de seguridad. ¿Cómo se mide ese número? Bueno, se agarra un bono representativo de Venezuela, un bono generalmente con vencimiento en la curva de 30 años, es decir, un bono de largo plazo, y se compara un bono venezolano o de cualquier país con un bono considerado seguro. En este caso, la referencia generalmente es un bono a 30 años del Tesoro norteamericano. Entonces tú comparas lo que rinde o lo que tiene que pagar ese bono seguro contra un bono venezolano. La diferencia entre uno y otro es lo que se percibe como riesgo país, porque implica entonces la prima o el exceso que tenemos que pagar nosotros por considerarnos una economía menos segura que, por ejemplo, la estadounidense en este contexto como norma. Lo mismo sucede con México, con Perú, con cualquier país se compara su bono contra el de los Estados Unidos. Yo no me atrevería a decir exactamente que el tema de la salud del presidente Chávez ha estado presente como factor preponderante de la subida de los bonos en estas últimas semanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, este es un mercado muy volátil, es un mercado muy sensible a lo que pasa en el mundo de diferentes maneras. Cuando pasó lo de Libia, eso afectó el rendimiento. Lo que está pasando en Grecia, que sabemos que es una economía que está al borde del colapso, con un programa de ajuste bastante fuerte, con riesgo de impago de su deuda, ha hecho que muchos inversionistas busquen otros, se refugien en otros bonos que mantengan la rentabilidad y que efectivamente les permitan compensar las pérdidas que están teniendo en el mercado griego. Uno de esos bonos es el caso del bono venezolano. Entonces, efectivamente también eso ha contribuido a este rally o a esta subida, esos cambios en el portafolio refugiándose en Venezuela en vista de lo que está pasando en Europa. Un segundo factor es que el gobierno o el Banco Central de Venezuela y la propia PDVSA han venido interviniendo en el mercado de los bonos, comprando bonos, y eso por supuesto también tiene incidencia en el precio. Y el tercer elemento que yo creo que tenemos que considerar, para mí más que el tema de la enfermedad de Chávez, hay dos cosas que el mercado está valorando positivamente y que está influyendo en los bonos. El primero es, uno, que el presidente Chávez no es, digamos, invencible, que efectivamente la enfermedad lo muestra como vulnerable y que eso eleva las posibilidades de la oposición en las elecciones del año próximo a que puedan hacerse gobierno. Y generalmente pues un cambio de gobierno, sobre todo en Venezuela, que tenemos pues 12 años con el gobierno del presidente Chávez, siempre es valorado positivo. Sobre todo recordemos que el presidente Chávez no es muy, digamos, promercado que se diga. Entonces, por supuesto, esa valoración positiva incluye un poco en lo que están viendo los inversionistas. Y el segundo elemento, más de corto plazo, es que el mercado percibe que estando Chávez fuera y que no está gobernando directamente, las emisiones de bonos no se concretarían en el corto plazo. O sea, el que no emitas bonos, el que no incrementes la deuda, también es un elemento que contribuye a mantener a raya el tema del riesgo país. Venezuela tenía un riesgo país muy elevado, de hecho uno de los más altos del mundo, el más alto de América Latina, por encima incluso de Argentina, que viene de un default reciente de deuda, es decir, de un impago de su deuda
deuda, eso está asociado pues a muchos factores. En primer lugar, a cómo el gobierno ha venido ejecutando las operaciones de endeudamiento tan agresivo en los últimos años. También tiene que ver un poco con la manera como Chávez ha venido aplicando su modelo económico, las expropiaciones. O sea, hay un cúmulo de factores que están allí, la vulnerabilidad de nuestras cuentas, que son altamente dependientes del petróleo. Todos esos factores influyen en tener un riesgo país tan alto. Es importante que la gente sepa que el riesgo país se asocia a la tasa que tiene que pagar Venezuela para endeudarse afuera. Es decir, es como, para que un poco tomando la distancia, es como la tasa a la que la gente adquiere un préstamo con tarjeta de crédito, de un carro. Bueno, esa tasa para un gobierno está asociada a tu percepción de riesgo. Estos bonos de deuda son utilizados por el gobierno para financiar buena parte de su gasto corriente, inclusive obras de infraestructura y hasta proyectos enormes como el de la Gran Misión Vivienda. Lo que ha ocurrido recientemente también pone en evidencia la importancia que tiene el manejo de la deuda para toda la economía venezolana. Alguna parte de estos bonos, una pequeña, se utiliza a través del sistema del Banco Central llamado SIDME para que los importadores y empresas privadas ingresen dólares al país para pagar sus negociaciones. Por eso la cotización de estos papeles es un tema que afecta a todos los venezolanos. El gobierno dice que Venezuela tiene mucho espacio para seguir endeudándose y que el total de la deuda actual equivale a la mitad del Producto Interno Bruto. Es decir, es como que si usted tuviera que pagar la mitad de su sueldo solamente en deuda de tarjeta de crédito. Por su parte, los críticos insisten en que Venezuela no debió haber asumido tanta deuda porque con los precios del barril de petróleo por encima de $100 habría que haber aplicado una buena política de gerencia pública para más bien aprovechar el boom petrolero y no tener que pedir tanta plata prestada. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.